¿Qué harías si descubrieras que tu vida, cada sacrificio y cada lágrima silenciosa, no es más que un espectáculo cruel orquestado por las personas que deberían amarte? Imagina que la confianza que depositaste en tu familia es una jaula invisible y que cada uno de tus momentos de vulnerabilidad está siendo grabado, editado y utilizado para destruirte lentamente desde adentro. Esta no es solo una historia de traición, es el crudo retrato de cómo el amor puede convertirse en el arma más afilada y el hogar en un campo de batalla secreto. Si crees en el poder de una mujer para levantarse de las cenizas de una humillación devastadora y reclamar su poder, suscríbete y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de presenciar es un viaje desde la más profunda oscuridad hacia una luz implacable, una lección de que la verdadera justicia no se pide, se toma. El aire en el comedor es denso, casi se puede masticar. Es domingo, y como cada domingo, la familia se reúne en un ritual de apariencias perfectamente coreografiadas. La luz de la tarde, amarillenta y cansada, se filtra a través de las pesadas cortinas de terciopelo, dibujando largas sombras que parecen contar los secretos que las voces callan. Sobre la mesa de caoba pulida, la vajilla de porcelana brilla con una frialdad impecable, cada plato y cada cubierto en su lugar exacto, un ejército de objetos silenciosos que son testigos de la tensión. El sonido metálico de los tenedores contra la loza es la única banda sonora constante, un metrónomo que marca el ritmo de una guerra fría, donde las sonrisas son escudos y las miradas, munición que nunca se dispara directamente, pero que siempre hiere de refilón. La cacofonía controlada de este almuerzo familiar es una obra de arte de la represión. Los ruidos que deberían ser de alegría y camaradería, aquí son medidos, calculados. El tintineo de una copa de vino al ser rellenada, el carraspeo forzado del suegro antes de emitir un juicio velado, la risa hueca y estridente de la suegra que no alcanza sus ojos. Dakota ha aprendido a leer este lenguaje sonoro. Sabe que el silencio que sigue a una de sus raras intervenciones es más elocuente que cualquier palabra de desprecio. Es un silencio pesado, espeso, un vacío que la engulle y le recuerda su lugar, el de una extraña a la que se le permite sentarse a la mesa, pero a la que nunca se le invitará realmente a formar parte de la conversación. Visualmente, la escena es un cuadro de una hipocresía exquisita. Los rostros alrededor de la mesa son máscaras de serenidad, pero los ojos delatan la verdad. Se mueven con una agilidad nerviosa, evitando el contacto directo, examinando la comida, el mantel, cualquier punto muerto que les permita no enfrentarse a la falsedad del momento. La sonrisa de su marido, esa que una vez la enamoró, es ahora una línea tensa y practicada, un gesto de apaciguamiento dirigido más a su madre que a ella. Los colores mismos del salón, tonos ocres y granates, que deberían aportar calidez, contribuyen a una sensación de encierro, como si las paredes se estuvieran contrayendo lentamente, ahogando el poco oxígeno de sinceridad que pudiera quedar en el ambiente. El olor a estofado, que debería ser el aroma del hogar y del consuelo, se mezcla con el perfume caro y penetrante de su suegra, creando una fragancia sofocante. Es el olor de la domesticidad forzada, de un amor que se cocina a fuego lento por obligación y no por afecto. Para Dakota, cada bocado es un acto de sumisión. La comida, aunque deliciosa, le sabe a ceniza en la boca, a deber, a una aceptación pasiva de su rol en este teatro. Traga no solo los alimentos, sino también las palabras no dichas, los desprecios sutiles, la amargura de saberse perpetuamente evaluada y siempre encontrada insuficiente. El vino, que bebe más rápido de lo que debería, no es para disfrutar, es una anestesia necesaria para sobrevivir a las próximas horas. En medio de este escenario meticulosamente montado, Dakota permanece como una estatua de calma resignada. Su postura es erguida, pero no desafiante. Sus manos descansan en su regazo, una quietud que ha perfeccionado a lo largo de los años para no llamar la atención, para no causar fricción. Se ha convertido en una experta en el arte de la invisibilidad, una presencia física cuyo espíritu ha aprendido a retirarse a un lugar seguro dentro de sí misma. Este almuerzo no es un evento familiar, es la renovación semanal de su sentencia, un recordatorio constante del pacto silencioso que firmó al casarse, su voz a cambio de una precaria sensación de pertenencia en un clan que nunca, ni por un solo instante, la ha considerado verdaderamente suya. Dakota, con 34 años, es una paradoja andante.
En su cátedra de literatura en la universidad, su voz es un instrumento de poder y claridad. Se mueve con una confianza innata entre los versos de poetas olvidados y las complejas estructuras de las novelas clásicas, enseñando a sus alumnos a buscar la verdad oculta entre las líneas, a descifrar el subtexto y a cuestionar las narrativas impuestas. Es una mujer entrenada para deconstruir el poder del lenguaje, para entender cómo las palabras pueden oprimir o liberar. Sin embargo, al cruzar el umbral de su propia casa, esa misma voz se disuelve en un silencio autoimpuesto. La analista brillante se convierte en una esposa dócil. La experta en narrativa se encuentra atrapada en una que no sabe cómo reescribir. Este silencio no nació de la cobardía, sino de un anhelo desesperado de pertenencia. Proveniente de un entorno humilde, de una familia donde el amor era ruidoso y tangible, pero los recursos escasos, Dakota se enamoró no solo de un hombre, sino de la promesa de un mundo diferente. Un mundo de estabilidad, de apellidos con historia y de una elegancia discreta. Para encajar en ese molde, para ser digna del apellido que ahora llevaba, entendió que debía podar las ramas de su propia identidad. Su origen, antes motivo de un orgullo discreto, le fue presentado como una mancha que debía limpiar con obediencia y gratitud. El silencio fue su herramienta de camuflaje, una estrategia de supervivencia para navegar las aguas heladas de una familia que la aceptó como un accesorio exótico, pero nunca como a una igual. Los sacrificios de Dakota son una colección de muertes invisibles. Comenzó con cosas pequeñas: cambiar su forma de vestir, suavizar su acento, reírse de chistes que no entendía. Luego vinieron los sacrificios más grandes. Dejó de ver a los amigos que su suegra consideraba poco apropiados. Abandonó su pasión por la pintura porque era un pasatiempo demasiado desordenado y, lo más importante, renunció a su derecho a tener una opinión. Aprendió a medir cada palabra, a asentir con una sonrisa serena ante comentarios que le helaban la sangre y a enterrar sus propios deseos bajo capas de complacencia. Su vida se convirtió en un acto de edición constante, borrando cualquier rasgo de la mujer que era para convertirse en la mujer que ellos esperaban que fuera. La arquitecta de esta demolición silenciosa es su suegra, una mujer cuya crueldad es tan refinada como sus perlas. Su arma no es el grito, sino el comentario pasivo-agresivo, la crítica disfrazada de consejo. Frases como: «Ese vestido es adorable, te hace ver tan sencilla», o «Es maravilloso que todavía encuentres tiempo para tu pequeño trabajo en esa universidad pública», son sus dagas preferidas. Las clava con una sonrisa maternal, asegurándose de que la herida sea profunda, pero invisible para los demás. Cada cumplido es un juicio. Cada gesto de aparente amabilidad es una reafirmación de la superioridad de su linaje y del estatus inferior de Dakota. Es una tortura psicológica administrada con la precisión de un cirujano, diseñada para erosionar su autoestima día tras día. Y su marido, el hombre por el que lo sacrificó todo, es el cómplice silencioso. Él es el pilar que permite que toda la estructura de opresión se mantenga en pie. Dakota ha visto la elección en sus ojos 1000 veces, en la forma en que desvía la mirada cuando su madre la menosprecia, en cómo cambia de tema apresuradamente si ella intenta expresar su malestar, en su incapacidad para defenderla. Su inacción no es neutralidad, es una traición que se repite a diario. Él ama la paz por encima de la justicia, y la paz en su familia se compra con el silencio de su esposa. Para Dakota, este es el dolor más agudo de todos, la comprensión de que el hombre que duerme a su lado la ha entregado para mantener intacto su propio confort. Desde fuera, nadie notaría la procesión de dolor que lleva dentro. Dakota ha perfeccionado la fachada de la calma y la resiliencia. Su sonrisa es plácida, sus movimientos son gráciles y medidos, su voz es suave, sirve el vino con mano firme, escucha con una atención que parece genuina y encarna el papel de la esposa devota y serena, con una maestría digna de una actriz premiada. But esta calma no es paz, es un dique que contiene a duras penas un océano de rabia y tristeza. Es el resultado de un control férreo sobre cada músculo, cada respiración, cada pensamiento. Es la quietud de una bomba de tiempo, un exterior impasible que oculta la violenta cuenta atrás que se está produciendo en su interior. Por dentro, Dakota se está desmoronando. Cada sonrisa falsa es una nueva grieta en el espejo de su identidad. Se siente fragmentada,
como si su verdadero yo estuviera observando desde una gran distancia a esta mujer sumisa que representa su papel. Hay días en que le cuesta recordar cómo sonaba su propia risa sincera, o cuál era su opinión sobre algo trivial. La constante disonancia entre quién es y quién pretende ser la está vaciando, dejándola hueca y agotada. Es un lento proceso de aniquilación del alma, un borrado progresivo de su esencia, y mientras sirve el postre en la mesa familiar, una parte de ella, una parte pequeña pero cada vez más lúcida, sabe que algo está a punto de romperse de forma irreparable. El momento que lo cambia todo no llega con un estruendo, sino con una vibración silenciosa y anónima en su regazo. En medio de una anécdota insustancial de su suegro sobre el mercado de valores, Dakota siente el zumbido insistente de su teléfono móvil. Es un pulso ajeno a la cadencia del almuerzo, una urgencia digital que se infiltra en la atmósfera analógica y controlada de la habitación. Por un instante, lo ignora, atribuyéndolo a una notificación sin importancia, pero la vibración se repite, más corta, más perentoria, como un código Morse enviado desde otro mundo. Su mano, casi por voluntad propia, se desliza por debajo del mantel de lino, sus dedos buscando la fuente de esa extraña y repentina alarma que ha conseguido atravesar la niebla de su resignación. Con un movimiento discreto, casi imperceptible, rescata el teléfono y lo inclina hacia ella, protegiendo la pantalla de miradas curiosas. La luz fría del dispositivo ilumina su rostro en la penumbra bajo la mesa, un resplandor artificial en medio de la farsa. Un mensaje de un número desconocido ocupa la pantalla. No hay nombre, no hay contexto, solo 5 palabras que actúan como un electroshock directo a su sistema nervioso. No reacciones. Te están grabando. La frase es tan escueta, tan helada y tan brutal, que por un segundo su cerebro se niega a procesarla. Las letras parecen flotar, desprovistas de significado, antes de unirse en una sentencia que lo reconfigura todo. El aire se vuelve denso en sus pulmones, y el murmullo de la conversación familiar se distorsiona, convirtiéndose en un zumbido lejano y amenazante. El pánico es una ola de hielo que la inunda desde la nuca hasta la planta de los pies. Un sudor frío brota en su frente, y el corazón le martillea en el pecho con una violencia que teme que pueda ser escuchada por todos en la mesa. La primera orden del mensaje es una prueba de fuego. No reacciones. Con un esfuerzo sobrehumano, Dakota levanta la vista de la pantalla, sus músculos faciales obedeciendo una orden desesperada de su cerebro. Compone una máscara de atención educada, asintiendo levemente a algo que su suegra está diciendo. Levanta su copa de vino, y el temblor de su mano es tan leve que reza para que parezca un gesto natural. Bebe un sorbo, y el líquido frío es un ancla a la realidad, un recordatorio de que debe seguir actuando, mientras su mundo interior se derrumba. La paranoia latente que siempre había vivido como una sombra en el fondo de su mente, esa sensación de ser observada y juzgada, de repente se solidifica en una certeza aterradora y tangible. Ya no es una sensación, es un hecho. La palabra grabando reverbera en su cráneo. ¿Quiénes son ellos? Su mirada, ahora afilada por el terror, recorre los rostros de su familia, buscando una fisura en sus máscaras, una señal de su traición. La humillación deja de ser una herida emocional para convertirse en una violación física y premeditada. Su vida, sus momentos más íntimos, se han convertido en un escenario. Su dolor no es solo sentido, es consumido, archivado. El hogar ha dejado de ser una jaula para revelarse como un plató de televisión donde ella es la protagonista de un cruel reality show del que no sabía que formaba parte. La caída emocional no ocurre frente a sus verdugos, bajo las luces del comedor. Ocurre horas más tarde, en el silencio opresivo de la noche, dentro del santuario de su marido, su oficina. Después de que las risas forzadas se han apagado y la casa se ha sumido en una falsa tranquilidad, Dakota se desliza dentro de ese espacio prohibido. El olor a cuero y a un costoso aftershave llena el aire, un aroma que siempre había asociado con la seguridad y que ahora huele a engaño. Se sienta en la silla de su esposo, una silla de poder desde la que él dirige su mundo, y se siente como una intrusa. Sus manos, heladas y temblorosas, se ciernen sobre el ratón del ordenador, mientras el eco del mensaje anónimo resuena en su mente como una sentencia. Su corazón late con una fuerza desbocada, un tambor que golpea contra el silencio de la habitación.
¿Dónde se escondería una abominación así? Su mirada escanea el escritorio digital, limpio y ordenado, un reflejo de la fachada pública de su marido. Y entonces lo ve. No está oculto en las profundidades del sistema, sino a la vista de todos, con una arrogancia que le revuelve el estómago. Una carpeta llamada Backup Deck. Deck, el apodo condescendiente que él usaba para ella en sus momentos de falsa intimidad. El nombre es una pequeña humillación preliminar, un aperitivo de la crueldad que está a punto de desatarse. Su dedo tiembla sobre el botón del ratón, una parte de ella gritando que huya, que no mire, pero la necesidad de saber es ya una fuerza imparable. Hace doble clic. Lo que se abre en la pantalla es un abismo, una meticulosa biblioteca de su propia vida, catalogada con una frialdad enfermiza. Decenas de archivos de vídeo con nombres como Discusión Dormitorio 23-5, Baño Censor 1, 6, o el que le roba el aliento. Llamada Terapeuta 04.06. Con el estómago hecho un nudo, abre el primer archivo. La cámara, oculta en la estantería, la muestra en su dormitorio, en medio de una discusión que recordaba vagamente. Se ve a sí misma, con el rostro surcado por las lágrimas, la voz rota mientras le suplicaba a su marido un poco de empatía. Verse desde fuera, en su momento más vulnerable, es una experiencia disociativa. Es como si su dolor más privado hubiera sido extraído de su cuerpo y puesto en una vitrina para ser analizado fríamente. La magnitud de la traición se despliega con cada nuevo clic. La paranoia se convierte en una certeza documentada. Abre el archivo del baño y se ve a sí misma en ropa interior, examinando su cuerpo con una mirada cansada en el espejo, un momento de intimidad tan absoluto que su profanación resulta casi física. Luego, la grabación de su sesión de terapia. Escucha su propia voz, temblorosa, confesándole a un profesional sus miedos más profundos sobre su matrimonio, su soledad, su sensación de no ser suficiente. Todo está allí, cada palabra confidencial, cada secreto del alma, convertido en un archivo de audio, una prueba más en el juicio secreto que se estaba celebrando en su contra. No eran actos aislados, era un sistema de vigilancia total. Pero el horror no termina ahí. Pronto descubre una capa aún más siniestra en esta operación. Al observar con más detenimiento, nota saltos en las grabaciones, cortes extraños. Su intuición la lleva a una subcarpeta con el escalofriante nombre de Edits. Dentro, encuentra el verdadero propósito de todo aquello. Clips cortos, sacados de contexto. Una frase de una discusión de hace meses pegada a una reacción de la semana pasada. Sus palabras, manipuladas con una destreza maliciosa para pintarla como una mujer desequilibrada, volátil e irracional. No solo estaban registrando su vida, la estaban reescribiendo. Estaban construyendo activamente un monstruo, una caricatura de ella que pudieran usar para justificar su crueldad, para demostrar que ella era el problema. El golpe de gracia, el que finalmente la rompe por completo, llega con un archivo titulado Juegos con Leo. Su hijo. Su mundo se detiene. Con los dedos entumecidos, lo abre. La cámara del salón muestra a su suegra jugando con el pequeño de 5 años. La voz de la mujer es un veneno dulce. «Mamá está muy cansada y a veces se pone triste, ¿verdad, cariño?», le dice al niño. A veces grita un poquito porque no es fuerte como papá y como la abuela. Dakota observa paralizada cómo esa mujer planta sistemáticamente semillas de desconfianza en la mente de su hijo, enseñándole a ver a su madre como alguien roto y poco fiable. La traición ya no es solo contra ella. Han cruzado la línea más sagrada, están corrompiendo a su hijo. Y en ese preciso instante, mientras ve la confusión en los ojos de su pequeño, algo dentro de Dakota se quiebra y se reconfigura. El dolor no desaparece, se transforma. La avalancha de humillación y pena que la tenía ahogada se congela, se solidifica, convirtiéndose en un bloque de hielo afilado en el centro de su ser. Las lágrimas se secan en sus mejillas. El temblor de sus manos cesa. La mujer que sollozaba frente a la pantalla ha muerto. En su lugar, nace algo nuevo, algo forjado en el fuego del más cruel de los engaños. La columna vertebral, que había estado curvada por el peso de la sumisión, ahora se endereza, rígida y fuerte como el acero. La vergüenza que sentía se convierte en su combustible.
Ya no hay espacio para la autocompasión. Su mente, la misma mente analítica que deconstruía novelas, ahora se activa con una claridad aterradora. Observa los archivos no como una víctima, sino como una estratega que examina el arsenal del enemigo. Querían una narrativa, querían pintarla como una loca. Perfecto. Les iba a dar una historia que jamás olvidarían. Habían cometido un error de cálculo fatal. Habían confundido su silencio con debilidad y su bondad con estupidez. Iniciaron una guerra psicológica contra la persona equivocada, y ella no solo iba a luchar, iba a reescribir las reglas del juego y quemar su mundo hasta los cimientos. La transformación de Dakota no es una explosión de furia que sacude las paredes. Es un cambio mucho más profundo y peligroso. Es el nacimiento de una decisión fría y silenciosa en las profundidades de su dolor, sentada en la oscuridad de la oficina, con el resplandor de las pruebas iluminando su rostro. El torbellino de emociones se detiene. En su lugar, desciende una calma glacial, una claridad de propósito tan absoluta que asusta. Es el silencio que sigue a una tormenta devastadora, cuando el aire está limpio y se puede ver el horizonte con una nitidez imposible. La mujer que había sido definida por su capacidad para absorber el dolor en silencio, ahora utiliza ese mismo silencio como crisol para forjar un arma. Ya no hay lágrimas, solo hay una resolución inquebrantable. Su mente, entrenada para analizar y categorizar, comienza a trabajar a una velocidad vertiginosa. Recontextualiza la situación, arrancándola del pantanoso terreno del drama familiar y colocándola bajo la luz cruda y objetiva de la ley. Esto ya no es una historia de una suegra cruel y un marido débil. Los nombres cambian. Lo que ellos llaman cuidar de la familia, ella ahora lo llama conspiración. Lo que ellos consideran documentar su inestabilidad, ella lo identifica como grabación y difusión ilegal de imágenes, difamación y violación de la privacidad. La palabra crimen resuena en su cabeza, y esa sola palabra lo cambia todo. Le da una estructura, un camino. El dolor personal se convierte en una ofensa legal, y la justicia ya no es un anhelo, sino un derecho que puede reclamar. Su instinto de supervivencia, afilado por años de interpretar las intenciones ocultas en la literatura y en su propia vida, le dicta una nueva directiva. Hasta este momento, toda su existencia en esa familia había sido una reacción. Reaccionaba a la hostilidad con sumisión, al desprecio con silencio, a la traición con tristeza. Ahora comprende que reaccionar es ceder el poder, es moverse dentro del tablero que ellos han diseñado. La verdadera victoria reside en dejar de ser una pieza y convertirse en la jugadora, dejar de responder a sus provocaciones y empezar a crear sus propias acciones, a establecer sus propias trampas. La mujer que siempre esperaba el siguiente golpe decide, en ese instante, que a partir de ahora será ella quien los dé. La Dakota que agachaba la cabeza ante las críticas veladas ha muerto en esa silla, frente a esa pantalla. En su lugar ha nacido una estratega. Si ellos querían jugar, ella no solo aprendería las reglas, sino que las reescribiría a su favor. Su venganza no sería el acto de locura impulsiva que ellos sin duda esperaban de la mujer inestable que habían intentado fabricar. No habría gritos ni platos rotos. Sería una campaña calculada, metódica e implacable. Sería una disección lenta y precisa de sus vidas, de sus reputaciones, de su mundo cuidadosamente construido. Utilizaría la lógica como su espada y su propia evidencia como su escudo. No buscaría una confrontación emocional, buscaría una aniquilación sistemática. El primer movimiento de esta nueva Dakota no es un grito, sino un acto práctico y deliberado. Sus dedos, que antes temblaban, ahora se mueven con una precisión firme. Conecta un disco duro externo al ordenador. El suave zumbido del dispositivo es el único sonido en la habitación. El sonido de la marea cambiando de rumbo. Inicia la copia de todos los archivos, de cada vídeo, de cada grabación editada y sin editar. Observa la barra de progreso en la pantalla con una concentración absoluta, casi depredadora. Cada megabyte que se transfiere es un gramo de poder que pasa de sus manos a las suyas. No hay odio en su rostro, solo una determinación helada. La presa ha abandonado el escondite y se ha convertido, silenciosamente, en la cazadora. El camino hacia la liberación comienza con un solo objeto, un disco duro externo que ahora descansa en una caja de seguridad en un banco, lejos de la casa que se ha convertido en un campo de batalla.
Este pequeño dispositivo es su póliza de seguro, su arsenal y el testamento de su vida anterior. Con la evidencia a salvo, Dakota da el siguiente paso. Llama a su decano en la universidad y solicita una licencia por motivos personales, citando un agotamiento extremo. La ironía es que nunca se ha sentido más lúcida y con más energía. Necesita tiempo, no para descansar, sino para planificar su guerra. Su hogar, antes una prisión, se transforma en su cuartel general. El estudio donde preparaba sus clases de literatura es ahora una sala de estrategia donde cada vídeo es analizado y cada conversación es transcrita. Su siguiente movimiento es buscar un arma. No un arma de fuego, sino una mucho más letal en este tipo de guerra. Una abogada. Tras una investigación exhaustiva, encuentra a la mujer perfecta. Una abogada especializada en divorcios contenciosos y violaciones de la privacidad, conocida en los círculos legales como la cirujana, por su precisión y su falta de piedad. En su primera reunión, Dakota no se presenta como una víctima desconsolada. Entra con una carpeta organizada y el disco duro. Expone los hechos con la misma calma y objetividad con la que analizaría un texto literario. La abogada escucha. Su expresión impasible se transforma lentamente en una de asombro y finalmente de furia controlada. «Señora», dice al final, «esto no es un divorcio. Esto es un caso criminal». Juntas, trazan un plan de batalla. La abogada le proporciona el marco legal y Dakota, con su conocimiento íntimo del enemigo, proporciona la estrategia psicológica. Deciden que no se precipitarán. Cada paso será deliberado, diseñado para desmantelar al enemigo pieza por pieza, comenzando por lo más importante. La primera orden de la lista, la prioridad absoluta, es la seguridad de su hijo, Leo. No pueden arriesgarse a que su marido o su suegra intenten llevárselo o seguir manipulándolo una vez que la guerra se declare abiertamente. La abogada redacta una solicitud de orden de alejamiento de emergencia, utilizando uno de los vídeos más condenatorios como prueba principal. La grabación de la abuela envenenando la mente del niño. Obtener esa orden es su primera victoria tangible. El trozo de papel que le entrega su abogada se siente más pesado y valioso que cualquier joya que su marido le haya regalado. Es un escudo legal, una barrera invisible pero poderosa que protege a su hijo de la toxicidad de su propia familia. Por primera vez en años, Dakota siente que puede respirar un poco más profundo. Ha dado el primer paso para retomar el control, no solo de su vida, sino de la de su hijo. Es una victoria silenciosa, una que sus enemigos aún no conocen, pero que sienta las bases para todo lo que está por venir. La confianza empieza a crecer dentro de ella, una sensación que había olvidado por completo. Anticipando la escalada de sus adversarios una vez que se sientan acorralados, Dakota decide tender su propia trampa. Sabe que su narrativa se basa en que ella es inestable y que intentarán provocarla para obtener más pruebas. Compra una cámara de alta definición y la instala discretamente en su coche, una que graba continuamente y sube los archivos a una nube segura. Ya no es la víctima pasiva de la vigilancia. Ahora ella también tiene ojos en todas partes. Está utilizando sus propias tácticas en su contra, esperando pacientemente a que cometan un error, a que su arrogancia los ciegue y los haga caer directamente en la red que ella misma ha tejido con paciencia y previsión. No tiene que esperar mucho. Una mañana, baja al garaje y encuentra su coche vandalizado. La palabra loca está pintada con spray rojo brillante sobre el capó y las puertas. Es un acto de agresión infantil, un intento desesperado por reafirmar su narrativa. Pero en lugar de sentir el pánico o la humillación que ellos esperaban, Dakota siente una punzada de fría satisfacción. El pez ha mordido el anzuelo. Con una calma absoluta, saca su teléfono, no para llamar a la policía todavía, sino para revisar la grabación de la nube. Y ahí está, una figura encapuchada, pero con los mismos zapatos caros que usa un primo de su marido, llevando a cabo el acto. La prueba es irrefutable. La siguiente fase de su plan es una obra maestra de la guerra psicológica. Organiza una cena para celebrar el cumpleaños de su marido. Invita solo al círculo más íntimo, sus suegros, su cuñada y su marido. Ellos, ignorantes de que ella lo sabe todo, aceptan la invitación con sorpresa, viéndolo como una señal de que, finalmente está entrando en razón. Dakota prepara la cena ella misma, recreando el ambiente de los almuerzos de domingo.
Desempeña el papel de la esposa perfecta, sonriendo, sirviendo el vino, creando una atmósfera de normalidad tan densa que la tensión subyacente es casi insoportable. Ellos se relajan, creyendo que han ganado, sin saber que están sentados en la primera fila de su propia ejecución pública. La cena transcurre en una nube de falsa cordialidad. Dakota los observa, estudiando sus rostros, memorizando sus sonrisas hipócritas. Cuando llega el momento del postre y el tradicional brindis de cumpleaños, ella se levanta. Su marido le sonríe, esperando palabras de adulación, pero Dakota no levanta su copa. En su lugar, con un movimiento casi casual, presiona un botón en un pequeño control remoto que sostiene en su mano. Las luces se atenúan ligeramente y un proyector, que había escondido detrás de una planta, cobra vida. En la pared blanca del comedor, que había preparado como pantalla, aparece una imagen nítida y clara, la de su dormitorio, desde el ángulo oculto de la estantería. El silencio que cae sobre la habitación es absoluto. En la pared se reproduce una de las discusiones que tuvieron, pero esta vez es la versión sin editar, la versión donde las crueles palabras de su marido son claras, donde su manipulación es evidente y la reacción de ella es de pura angustia, no de locura. Se escuchan jadeos ahogados. El rostro de su suegra pasa del color rosa pálido al rojo intenso de la furia. Su marido está paralizado, con la boca entreabierta, viendo su propia crueldad proyectada para que todos la vean. Dakota no dice una palabra, simplemente se queda de pie, dejando que la verdad cruda y sin adulterar haga su trabajo. La fortaleza de la familia se resquebraja en tiempo real. Este primer ataque es solo la antesala del golpe final. El verdadero escenario de su victoria será el evento de gala anual de la empresa de su marido, que se celebra 2 semanas después. Es la noche más importante de su año profesional, un evento lleno de socios, inversores y periodistas. Es la cumbre de su imagen pública, el pedestal sobre el que ha construido su carrera, y es desde esa misma altura que Dakota ha planeado empujarlo. Usando una mezcla de ingeniería social y la ayuda de un técnico descontento de la empresa de eventos, al que localizó y pagó generosamente, se asegura el acceso al sistema de proyección principal del salón. La noche de la gala, Dakota asiste como la esposa trofeo perfecta, luciendo un vestido deslumbrante y una sonrisa enigmática. Observa cómo su marido sube al escenario para dar el discurso principal, presumiendo de los valores de integridad y transparencia de su compañía. En el clímax de su discurso, mientras el público aplaude, Dakota envía una simple señal desde su teléfono. La enorme pantalla detrás de su marido, que mostraba el logotipo de la empresa, parpadea. Durante un segundo, se vuelve negra. El público se inquieta. Luego, aparece una imagen, el icono de una carpeta de ordenador. Y debajo, el nombre, Backup Deck. Su marido se congela, su rostro drenado de todo color. Lo que sigue es una cascada de aniquilación digital. No es un solo vídeo, es un montaje devastador. Fragmentos de sus discusiones, el audio subtitulado de su sesión de terapia, el vídeo de su madre manipulando a su hijo, con un primer plano en el rostro confundido del niño, y el gran final, el vídeo nítido de la cámara del coche, mostrando al primo de su marido vandalizando el vehículo, seguido de un extracto de un mensaje de texto donde su marido le da las gracias por el favor. Todo proyectado en una pantalla de 10 metros de altura, para que lo vean cientos de las personas más importantes de su vida. El salón queda sumido en un silencio sepulcral, roto solo por los jadeos del público y el sonido de decenas de teléfonos móviles que ahora graban la humillación en directo. La reputación de su marido, construida con tanto esmero durante años, se evapora en menos de 90 segundos. Sus socios lo miran con horror, sus empleados con desprecio. Es una ejecución pública en la era digital, una destrucción total de su personaje. Se queda allí, solo en el escenario, bajo las luces brillantes, expuesto no por una mujer histérica, sino por la fría e innegable evidencia de su propia podredumbre. La campaña de Dakota ha llegado a su clímax. El último fotograma del vídeo se desvanece y la pantalla se vuelve negra, pero su imagen persiste, grabada en la retina de cada persona en el salón. El silencio inicial, espeso y pesado, se rompe en un millar de susurros, de jadeos de incredulidad,
de clics de teléfonos que capturan el rostro descompuesto del hombre en el escenario. Pero para Dakota, todo ese ruido es un eco lejano, el sonido de un mundo que ya no es el suyo. Ella permanece inmóvil en medio del caos que ha orquestado, no con una sonrisa de triunfo, sino con una serenidad profunda, casi mística. Es la calma de un general que contempla el campo de batalla después de una victoria decisiva. No hay alegría en la destrucción, solo la tranquila y profunda satisfacción de la justicia finalmente cumplida. Los ojos de su marido, desorbitados por el pánico, barren la multitud hasta que encuentran los suyos. En esa mirada se libra la última batalla, un enfrentamiento silencioso que dura una eternidad. En sus ojos, ella ve un torbellino de odio, de súplica, de una rabia impotente. Él la busca, como siempre lo ha hecho, esperando una reacción, una señal, una emoción que pueda manipular. Pero la mujer que le devuelve la mirada es una fortaleza inexpugnable. Su rostro está sereno, su mirada es firme y vacía de toda emoción hacia él. No hay amor, no hay odio, no hay piedad. Es la mirada de un extraño, la de alguien que pasa la página final de un libro y lo cierra para siempre, sin sentir la necesidad de releer una sola línea. Y en ese intercambio mudo, Dakota siente cómo se rompe la última cadena invisible que la ataba a él. Durante años, su vida emocional había orbitado en torno a este hombre. Su aprobación, su afecto, su indiferencia. Su opinión era el sol en su universo. Ahora, al verlo desnudo de su poder, humillado y expuesto, ya no siente el ardor de la traición ni el fantasma del amor. Siente un vacío tranquilo. La figura en el escenario ya no es el hombre al que amó ni el monstruo que la atormentó. Es simplemente una persona irrelevante, un personaje secundario en una historia que ya no trata sobre él. Esta indiferencia es su verdadera libertad, la prueba definitiva de que ha sanado. Lentamente, su mirada se aparta de él y se posa en la mesa donde se sienta el resto de la familia. Ve a su suegra, con el rostro contraído en una máscara de furia y humillación, su estatus social hecho añicos ante sus propios ojos. Ve a su suegro y a los demás parientes, antes tan imponentes y críticos, ahora encogidos en sus asientos, pálidos y pequeños. Ya no son los gigantes que poblaban sus pesadillas. Son solo personas asustadas, despojadas de la armadura de su arrogancia y su dinero. Al verlos así, frágiles y expuestos, Dakota comprende que su victoria es completa. No solo ha ganado la guerra, ha demostrado que el poder que ellos ejercían sobre ella era una ilusión que ella misma les había permitido tener. Con una exhalación lenta y profunda, Dakota libera el último vestigio de su pasado. No hay nada más que ver aquí. La verdad ha sido plantada y ahora está floreciendo en un jardín de caos para ellos. Su trabajo ha terminado. Rompe el contacto visual con su marido de forma deliberada. Y entonces, con una dignidad que nunca antes había poseído, se da la vuelta. El acto de girar sobre sus talones y dar la espalda al escenario, a su familia política y al murmullo de la alta sociedad, es la verdadera culminación de su viaje. No huye. Se retira. Es un acto de cierre, una declaración silenciosa de que ese capítulo de su vida, con todos sus personajes y su dolor, ha terminado irrevocablemente. Dakota camina a través del salón de baile, y la multitud se abre a su paso como las aguas de un mar. Las miradas que recibe ya no son de desprecio o condescendencia, sino una mezcla de asombro, temor y un respeto a regañadientes. No acelera el paso. Cada una de sus pisadas sobre la alfombra de lujo es firme, deliberada, el ritmo de una mujer que sabe exactamente a dónde va. No mira hacia atrás, ni una sola vez, para contemplar la ruina que ha dejado en el escenario. El pasado es un edificio en llamas del que se aleja sin interés. Empuja las pesadas puertas de cristal del salón y sale a la fría y anónima caricia de la noche, dejando atrás el murmullo de su antigua vida para siempre. Una vez fuera, respira hondo. El aire nocturno de la ciudad, generalmente cargado de contaminación, le parece increíblemente puro y fresco. No siente el peso de la venganza, ni la euforia embriagadora del triunfo. Lo que siente es más sutil y mucho más profundo, una ligereza. Es la sensación física de que le han quitado de los hombros una carga que llevaba tanto tiempo que había olvidado cómo era vivir sin ella. Es la levedad de la justicia,
la calma que llega cuando se ha corregido un desequilibrio fundamental en el universo. Una fina llovizna comienza a caer, y Dakota levanta el rostro hacia el cielo, dejando que las pequeñas gotas limpien los últimos vestigios de su pasado. Meses después, el escenario ha cambiado drásticamente. La opulencia oscura y claustrofóbica ha sido reemplazada por la luz del sol que inunda una pequeña casa en un pueblo tranquilo junto al mar. Las paredes son blancas, los muebles son sencillos y cómodos, y por todas partes hay libros y plantas. Es un espacio que respira, un hogar que no es una declaración de estatus, sino un reflejo de su alma. Las ventanas están abiertas, y la brisa marina entra, trayendo consigo el olor a sal y a tierra húmeda. Este no es un lugar para esconderse, es un lugar para sanar, para escribir, para ser. Es el santuario que ella misma ha construido, ladrillo a ladrillo, con su propia libertad. Los sonidos de su nueva vida son la antítesis de su pasado. El silencio ya no es una herramienta de opresión, sino un lienzo en blanco. Y ese lienzo está pintado con el canto de los pájaros por la mañana, el sonido rítmico de las olas rompiendo en la orilla a lo lejos, y la risa despreocupada de su hijo, jugando en el pequeño jardín trasero. Ya no hay tintineos de porcelana cargados de tensión, ni conversaciones en código. Todo es claro, simple y real. La comunidad es un tejido de gente normal que la conoce como Dakota, la profesora, no como la esposa de alguien importante. Aquí, su identidad le pertenece por completo, y la prueba más grande de su victoria está allí, corriendo sobre el césped. Leo ríe a carcajadas, una risa pura, cristalina y libre que resuena en el aire. Persigue a una mariposa, sus pequeños pies descalzos sobre la hierba. Dakota lo observa desde el porche, con una taza de té caliente entre las manos y una suave sonrisa en los labios. Ver a su hijo tan feliz, tan ajeno a la toxicidad de la que lo ha rescatado, es el verdadero trofeo de su guerra. No solo se salvó a sí misma, rompió el ciclo y le dio a él la oportunidad de una infancia llena de luz. Su bienestar es la justificación final de cada difícil decisión que tomó. Mientras observa a su hijo, reflexiona sobre el viaje. Reconoce las cicatrices que la batalla le dejó, pero ya no las ve como signos de daño, sino como medallas de honor, como un mapa de la supervivencia que la condujo hasta aquí. La profesora de literatura que hay en ella no puede evitar apreciar la estructura de su propia historia. La heroína caída, el descenso a los infiernos de la traición, la forja de una nueva fuerza en el fuego y el eventual regreso, no a su mundo original, sino a uno nuevo y mejor. Ha vivido la narrativa más intensa de todas y ha salido del otro lado, no solo como superviviente, sino como la autora de su propio final. Más tarde, dentro de la casa, se detiene frente a un espejo en el pasillo. Durante años evitó su propio reflejo, incapaz de enfrentarse a la mujer sumisa que veía. Ahora, se mira directamente a los ojos. La mujer que le devuelve la mirada es diferente. Hay una calma en sus ojos que antes no existía. Hay pequeñas líneas de expresión alrededor de su sonrisa que hablan de risas genuinas. Hay una fuerza en la línea de su mandíbula. Ya no ve a una víctima, ni siquiera a una guerrera. Ve a una mujer, completa, soberana, en paz. Levanta una mano y toca su propio rostro, un gesto de reconocimiento, de reencuentro con la persona a la que había perdido. El silencio que ahora la rodea es su mayor tesoro. No es un silencio vacío, sino uno lleno de significado. Es el silencio de una mente en paz, el silencio necesario para escuchar sus propios pensamientos, el silencio que permite que la creatividad florezca. El silencio de su vida anterior era el sonido de la opresión, un espacio negativo definido por lo que no se podía decir. Este nuevo silencio es un espacio positivo, una presencia reconfortante que ha ganado con valentía. Es el sonido de la soberanía, la atmósfera de una vida recuperada. Es, en su forma más pura y hermosa, el sonido de la paz conquistada. La historia de Dakota puede parecer, desde fuera, una crónica de venganza perfectamente ejecutada, un relato sobre cómo la tecnología y la astucia pueden demoler imperios construidos sobre la hipocresía. Pero la verdad más profunda de su viaje no reside en la espectacular caída de sus enemigos.
reside en la silenciosa y tenaz reconstrucción de su propia alma. El mundo vio el fuego que ella desató, pero no vio el jardín que ese mismo fuego abonó. La lección final que su historia nos susurra no es sobre cómo destruir a quienes nos hieren, sino sobre el poder que se encuentra cuando una mujer decide que su propia paz es más importante que la falsa armonía que la está matando. Es un recordatorio de que a veces hay que quemar el mapa que te dieron para poder dibujar el tuyo propio. Al final, en la quietud de su nueva vida, Dakota comprendió la naturaleza de su batalla. El objetivo nunca fue realmente la aniquilación de ellos, sino la creación de sí misma. Cada prueba que recuperó, cada movimiento legal, cada confrontación calculada, no eran pasos hacia la venganza, sino los dolores de parto de la mujer en la que se estaba convirtiendo. La destrucción de su mundo de mentiras fue simplemente la demolición necesaria para limpiar el terreno donde construiría su nueva existencia, una basada en la verdad, el respeto propio y la libertad. Porque la victoria más grande no es ver al enemigo caer de rodillas. La verdadera victoria es mirarte al espejo y finalmente reconocer a la persona que te devuelve la mirada, sabiendo que la guerra no era para destruirlos a ellos, sino para darte a luz a ti misma.